es lo cotidiano, lo que siempre va a ocurrir es la interacción que nosotros vamos a tener con nuestro organismo, va a tener diariamente con diferentes microorganismos. ¿Ok? Las enfermedades infecciosas predominan mucho a nivel mundial y hay una relación muy estrecha entre el huésped, ¿no?, en lo que es la reacción del sistema frente a diferentes agentes patógenos. ¿De acuerdo? A ver, por allá, dejen de hablar, atiendan la clase. Las características de toda enfermedad infecciosa está en base a tres aspectos generales. Uno, hay una relación entre el huésped u hospedero. Este puede ser un hospedero susceptible, puede ser inmunocompetente, inmunodeprimido. Su relación con un patógeno, que puede ser primario, oportunista, y el desarrollo de estos dos individuos en un ambiente determinado. Son tres las características que tienen que ver en la relación de las enfermedades infecciosas. ¿Ok? Cuando hay un desbalance entre los factores de patogenicidad o virulencia y la respuesta inmune del individuo, estamos frente a la enfermedad. ¿De acuerdo? Estamos frente a una enfermedad. En el curso normal de una infección, ocurre obviamente la infección propiamente dicha, la invasión del agente infeccioso, hay una respuesta primaria innata, luego es una respuesta adaptativa, control de la enfermedad, resolución del problema y queda una memoria. Eso es lo que ocurre comúnmente cuando nos enfrentamos a una enfermedad infecciosa. Pero ¿qué sucede? Todos los días el sistema inmune está constantemente bombardeado por agentes infecciosos de diversa etiología, virus, bacterias, hongos, etc. Y debe cumplir una función. Todos los días debe cumplir una función, una manera de trabajar, dependiendo de cada uno de los estímulos que vaya a presentarse por los agentes infecciosos. Entonces, todos sabemos que una de las principales funciones del sistema inmune justamente es protegernos contra las enfermedades infecciosas. Pero para que esta protección funcione, el sistema inmune tiene que reconocer lo propio de lo extraño. Eso quiere decir, si lo llevamos a las infecciones, tiene que reconocer a un patógeno de otro no patógeno. ¿De acuerdo? Esa es la función del sistema inmune. Tiene que reconocer al agente agresor. Muy bien. Para que una persona se mantenga libre de una infección, depende de su inmunidad innata, de su resistencia natural, o la inmunidad adaptativa. Depende de esos factores para que una persona se encuentre, digamos, en un estado óptimo de salud. Conocemos que la inmunidad innata es la defensa inicial, son las que actúan en las primeras etapas de la enfermedad, y la inmunidad adaptativa, que es la más potente, ¿okay?, la que se mantiene y la que nos va a dar un registro de memoria. Y también recordar que nuestro sistema corporal tiene barreras de defensa naturales, tanto barreras físicas, barreras químicas, que lo hemos visto a lo largo de toda esta temporada, y tan sencillo como una piel que genera un ambiente ligeramente ácido, que contrarresta ciertos microorganismos, presencia en la piel de ácidos grasos, que también contrarrestan diferentes microorganismos. ¿Qué haces chateando? Ya está su casaca, ya. Te perdono ya por esta vez. Y así por lo que me ponen carito de gatito triste, nada más, si no, no te perdonaba. ¿Ok? La presencia de la biota, o sea, de los microorganismos naturales que tenemos en la piel, que también nos pueden proteger de la invasión de otras bacterias. Miren, tan importante, hemos hablado N veces sobre la piel, ¿ok? Entonces, miren lo importante es que esa piel esté óptima, ¿ok? La presencia de esa grasa, de ese sebo natural que hay en la piel, ¿no? Con esto no digo que no se bañen, pues, ¿no? Igual, ¿no? También la grasa tiene cierto olor, ¿no? La sudoración, obviamente, todos estos factores químicos tienen de todas maneras ciertas propiedades
propiedades antibacterianas, antimicrobianas. La misma sudoración, ¿no? Hagan un cultivo, a ver, pongan una placa o su gota del alacrán que se manejan ahí, ¿no? En un medio cultivo a ver qué bacterias crecen o no. Algunos deben ser más potentes que en otros, obviamente. Pero también tienen ciertas sustancias que nos ayudan a eliminar ciertos microorganismos, ¿de acuerdo? Ciertos microorganismos. Entonces, la piel colabora siendo una barrera física, mecánica y también por los elementos químicos que existen ahí. Y obviamente también las superficies mucosas, ¿ok? La biota normal que tenemos en la piel y ese famoso recubrimiento de moco que hay en las mucosas, porque es mucosa, ¿no es cierto? Mucosa respiratoria, tenemos el moco. Ese moco impide que un microorganismo se una al epitelio, pues. Se queda ahí en el moco atrapado un microorganismo o cualquier otro elemento e impide que se fije en una célula o en un epitelio. Las mismas proteínas que hay en estas superficies mucosas, ¿ok? Las lágrimas tienen una enzima que es la lisozima, y por ejemplo, esto afecta a las bacterias gram positivas, ¿ok? Entonces, si alguien tiene una conjuntivitis, llore bastante, ¿no es cierto? Si es bacteriano, que si es viral está frito, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero llore bastante para que tenga bastante lisozima, eso le va a afectar a las bacterias gram positivas. O la lactoferrina, ¿no? Que es una fijadora de hierro y va a impedir la replicación bacteriana. Entonces, miren todos esos elementos constitutivos de nuestro organismo para tratar de evitarnos una posible infección. La propia descamación de la piel cada 28 días, o la presencia de los cilios, ¿no? En ciertas células ciliadas, arrastran el moco, los elementos, los van eliminando, también es una barrera de protección. ¿Ok? Y dentro de la inmunidad innata, el primer proceso que vamos a tener como beneficioso es la inflamación. ¿Ok? Hemos visto a lo largo de los diferentes cursos que el proceso inflamatorio pues tiene dos caras, una buena y una mala. ¿Ok? Depende de la circunstancia. ¿De acuerdo? Depende de la circunstancia. En este caso, frente a una infección aguda, el primer proceso que se va a desatar es una inflamación. Y esta inflamación es buena en el proceso agudo. ¿Por qué? Me va a reclutar a las primeras células que tienen la capacidad de destruir bacterias, de fagocitarlas, de comérselas, que son los leucocitos. ¿Ok? Y otras proteínas. Entonces, esos leucocitos, polimorfonucleares, se me van a acumular en los tejidos. ¿Para qué? Para destruir microorganismos. El problema de una inflamación es cuando permanece por mucho tiempo. O sea, la inflamación va a destruir tejido, porque está permaneciendo mucho tiempo. Pero en una infección aguda, por ejemplo, ustedes pueden tener una faringitis precoz, ¿ok? Por una bacteria. Si es una infección, le tengo que dar un antibiótico. ¿Estamos de acuerdo? Le doy un antibiótico, se toman el antibiótico. Pero también está pues su gargantita, pues está roja, está bien inflamada, ¿no? Están con fiebre, ¿no? Y lo primero que hacen es se toman su antibiótico con su antiinflamatorio, ¿sí o no? Mal, pues, está mal. No pueden hacer eso, ¿ok? En un principio no lo pueden hacer, porque ¿qué hace el antiinflamatorio? Corta esto, pues. Está impidiendo que nuestros neutrófilos vayan hacia el lugar de acción de la infección a controlar el bicho. Por lo menos esperen unas 48, 72 horas para que se esté controlando la infección y pueda indicar un antiinflamatorio si molesta. Pero en un principio no. Los antiinflamatorios se usan cuando la inflamación es subaguda o crónica. Pero cuando es agudo es beneficioso, y más aún si es una infección. Entonces imagínense que ustedes recién empiezan con la infección, se toman un potente antiinflamatorio, el microorganismo está feliz, pues, porque han cortado todo su sistema inmune. ¿Ok? Han cortado la migración de polimorfo nuclear. Ese es el razonamiento lógico que ustedes deben percibir. ¿Ok? Entonces no es bueno al principio estar asociando antiinflamatorios con antibióticos.
¿Qué es lo que comúnmente los que no asisten a clases hacen? ¿De acuerdo? Y se gradúan, se colegian, tienen su título y están ahí matando gente. Así no funciona la medicina. ¿De acuerdo? Esos son los que nunca han venido a mi clase. Unos vagos. Muy bien. Y obviamente de ahí tenemos el proceso, después de la migración, liberación y producción de citoquinas, destrucción de células que están infectadas por virus. Todo esto es inmunidad innata porque son sustancias y células que entran en el proceso de destrucción y de control. Pero en el proceso de la infección pueden ocurrir varias cosas. ¿Ok? Pueden ocurrir varias cosas en un proceso infeccioso. Uno, hay ciertos microorganismos que pueden permanecer en latencia. Esto quiere decir que nos invaden, evaden el sistema inmune y se guardan dormiditos. Por ejemplo, tuberculosis. ¿Ok? Ahí está latente, ¿no es cierto? Y en algún momento donde nuestra inmunidad baja, otra vez aparece la infección, pero ya como una enfermedad. O en infecciones víricas, por ejemplo, una varicela nos ataca, la varicela se guarda en un ganglio linfático, duerme por muchos años, baja el sistema inmune después de 10 o 20 años y nos da una varicela, una enfermedad llamada zóster, ¿ok? Ya no nos da la clásica varicela, sino nos da un zóster, un herpes zóster, ¿ok? Justamente ¿por qué? Porque ha permanecido en latencia, conviviendo con nosotros. En toda infección ocurren estos pasos: la entrada del microorganismo, invasión, colonización, evade. Así como nosotros frente a una infección presentamos una respuesta inmune, el microorganismo frente a la respuesta inmune crea su respuesta evasiva. Para que vean que son seres, ¿no?, muy dinámicos, por no decir inteligentes, pero son seres vivos, pues. ¿Ok? Entonces ellos también crean mecanismos para evadir nuestras propias defensas. Y luego, obviamente, causan lesión y deterioro funcional de un órgano o donde estén atacando. ¿Ok? ¿Cuáles son las características generales de la respuesta inmune? Obviamente, nosotros llevamos a cabo mecanismos efectores, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. ¿Ok? Nuestro sistema inmune responde concreta y especializadamente porque va a haber una respuesta frente a bacterias, frente a virus, frente a hongos. Es especializada. Dentro de las bacterias, frente a bacterias intracelulares, extracelulares, es especializada y concreta. ¿Ok? Y muchos de ellos establecen infecciones latentes y muchos de ellos nos van a causar graves daños. ¿Cómo es la respuesta inmune frente a las bacterias? Pero para eso tenemos que saber de que también hay grupos de bacterias extracelulares e intracelulares. Vamos a ver las extracelulares. Ya todos ustedes conocen todas estas bacterias extracelulares. Muy bien. ¿Ok? También conocen los aspectos de patogenicidad y virulencia que ellos tienen, la adherencia, filia, cápsula, todo eso. Ya lo super conocen. ¿Y cómo es la inmunidad? Va a depender, ¿no?, de las características de cada agente en cuanto a su virulencia o patogenicidad. Bacterias que me pueden producir en el foco de infección fuerte inflamación, o bacterias que me van a producir algún tipo de toxina, endotoxina, exotoxina, etc. Entonces, la respuesta celular también va a tener un diferencial. La forma como se va a activar el sistema inmune, si es una bacteria gram positiva, la captación del péptido glicano va a activar la vía alternativa del complemento sin generación de anticuerpos, o si va a ser una gram negativa a través del lipopolisacárido, la vía alternativa, o si va a reconocer las manosas, la vía de las lectinas. Es la forma de reconocimiento de diferentes estructuras de un patógeno. Los receptores que hay en la superficie, que ustedes conocen, los receptores TOL, los receptores NOT, etc., la secreción de citoquinas, todas ellas van a constituir inmunidad innata. ¿Ok? Y todos estos agentes extracelulares
tienen características, ¿no es cierto?, propias que me van a hacer de que dependan de un tipo celular. Por ejemplo, hay bacterias o antígenos donde va a haber una respuesta tipo CD4 o una respuesta tipo CD8. Va a depender de cada una de las características. Entonces son características diferenciales. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la captación de una bacteria extracelular por una célula dendrítica o presentadora de antígeno, va a virar hacia un fenotipo, TH1, TH2, en este caso, por ejemplo, para CD4 positivo. Esto va a hacer que se secreten citoquinas como gamma interferón, va a haber interleuquina 17, TNF-alfa, etc. ¿Y qué es lo que me van a dar como consecuencia? Inflamación, activación de macrófagos, generación de anticuerpos. O pueden estos microorganismos extracelulares también ser capturados por células B. Estas células B lo que van a hacer es secretar inmunoglobulinas específicas para un tipo de germen, un tipo de bacteria, que van a cumplir diferentes funciones estos anticuerpos, o sea, una dependencia anticuerpo. Pueden ser anticuerpos que neutralicen, opsonicen, ayuden en la fagocitosis, lisen bacterias o promuevan más inflamación. Entonces depende también de las características de cada uno de estos microorganismos. Pero las bacterias extracelulares también tienen formas de evadir el sistema inmune. Pueden resistir la fagocitosis, resistir los anticuerpos, eliminar productos intermediarios de oxígeno, etc. Por ejemplo, para evadir el sistema de complemento, ¿ok?, puede tener muchas formas de evadir el sistema de complemento. Aquí, esta es una bacteria, por ejemplo, parecelular, puede tener cápsula, etc. Esta bacteria puede secretar enzimas para destruir o desdoblar una parte del complemento. Por ejemplo, puede eliminar una proteasa que puede destruir a la C5A. Esta es una C5A proteasa y la destruye. Entonces no se va a formar el complemento, la etapa final. O si es que se acerca el complemento, esta bacteria va a excretar una sustancia que aleje a ese componente del complemento, lo aleje lo más lejos posible de la bacteria. De esta forma está evadiendo la unión de los diferentes componentes del complemento. O también, ¿qué es lo que hace? Mediante la cápsula impide que las unidades del complemento se adhieran a una cápsula. La cápsula es rígida, gruesa, etc. y evitan que se adhieran. O también lo que hacen es, puede haberse ya formado el complejo de ataque membrana, ¿no es cierto? Puede haberse formado, pero la pared celular impide que ese complejo se una, se pegue ahí. Entonces, miren, son diferentes formas que una bacteria puede evadir solo el sistema del complemento. ¿Ok? O también pueden evitar la fagocitosis. Por ejemplo, si una bacteria X, acá tenemos una bacteria, por ejemplo el Helicobacter pylori, se une al epitelio, ¿no?, al epitelio intestinal o epitelio gástrico, viene un fagocito, no va a poder fagocitar al Helicobacter. Si está ahí unido al epitelio, es muy grande el epitelio para que el fagocito se lo coma. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha hecho? Evadir pues, la fagocitosis. Ha evadido la fagocitosis porque se ha unido rápidamente al epitelio y evade la fagocitosis. O, ¿qué es lo que hace? Elimina sustancias tóxicas que destruyen al mismo fagocito, lo intoxican. La misma bacteria elimina sustancias tóxicas y elimina al fagocito. O también son cápsulas demasiado grandes que impiden la opsonización por el fagocito. Entonces no van a ser opsonizados. Es un mecanismo de acción contra la fagocitosis de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces cada una de las especies bacterianas adopta una forma en particular. O también pueden resistir a los anticuerpos, pues. Su cápsula es antiopsonizante. Acuérdense que el Staphylococcus, cuando hablamos de la proteína A, está recubriendo la parte externa, evita también que el anticuerpo se adhiera a la membrana celular.
puedo generar inmunoglobulinas y la bacteria genera proteasas que degradan inmunoglobulinas, como las proteasas de la inmunoglobulina A. Se secreta inmunoglobulina A de mucosa, pero es degradada inmediatamente. Esto lo vemos en hemófilos, de Neisseria, por ejemplo. Pero cada una de estas bacterias tiene una forma en particular de saber evadir el sistema inmune. El otro grupo de bacterias son aquellas que son intracelulares. Son bacterias que pueden ser intracelulares obligadas, o sea, requieren vivir dentro de una célula, o pueden ser facultativas, pueden vivir dentro o fuera de una célula. ¿Entienden? ¿Ok? Estos tienen que ver mucho con la captación de los TLR o los NOT, y al final esto termina en activación ¿de qué? De fagocitos. ¿Ok? Activación de fagocitos. ¿Por qué? Porque hay que destruir también las células que en su interior tienen a los microorganismos, bacterias intracelulares. Entra la bacteria intracelular, se activan linfocitos NK, en este caso, ¿ok? Los natural killer. Se sintetizan más, o se activan más macrófagos, y se sintetizan una gran cantidad de citoquinas, 12, 15, gamma, interferón, etc., para seguir activando, ¿qué? Más macrófagos, más natural killer para destruir células invadidas. Entonces estamos frente a una inmunidad de tipo celular, donde hay producción de citoquinas. En este caso, cuando el perfil es bacterias intracelulares, tenemos un fenotipo TH1, con producción de gamma interferón, activación de macrófagos, etc. O, si la célula está infectada, activación de los linfocitos T citotóxicos. Pero también el microorganismo intracelular evade el sistema inmune. Obviamente, un macrófago lo deglute para destruirlo mediante el fagolisosoma, pero ¿qué puede hacer una bacteria intracelular? Acá está el fagosoma, dentro está la bacteria y se escapa. Se escapa rápidamente del fagosoma, evade la destrucción. O la bacteria intracelular evita que se fusione, se una el lisosoma con el fagosoma. Entonces ya no habría fagolisosoma, ya no habría destrucción celular. O si el lisosoma se ha unido al fagolisosoma, en su interior la bacteria tiene sustancias capaces de contrarrestar los elementos tóxicos intracelulares. Entonces está evadiendo la destrucción, está evadiendo el sistema inmune, la propia bacteria. ¿Ok? Por ejemplo, en tuberculosis lo que va a generar es inmunosupresión, disminuyendo las señales coestimulatorias, activando las células supresoras TH2, ¿para qué? Para volverse crónico. TH2 va a tender a la cronicidad. ¿Ok? Salmonella y Shigella tienden a inducir apoptosis de los macrófagos. ¿Ok? Y así pueden sobrevivir, y etc. O sea, también ligado a cada una de las especies bacterianas. ¿Cómo es la respuesta inmune frente a los virus? ¿Ok? Dos tipos. La inmunidad innata responde a dos tipos. Presencia de interferón de tipo 1 o las células infectadas son eliminadas por las NK. Inmunidad innata. Interferón de tipo 1 o células NK. Muy bien, si es interferón, ya todos conocemos qué es lo que hace el interferón. Me va a activar células B, producción de anticuerpos, fenotipo TH1, va a activar células dendríticas y linfocitos TCD8. Esas son las acciones del interferón. El interferón interfiere en la acción del virus contra una célula. Esa es su función. O tengo la otra, las células natural killer. Estas células natural killer que captan células mamíferas invadidas por virus y mediante sustancias tóxicas como las perforinas y las granzimas van a generar citotoxicidad y destrucción de la célula invadida. Esa es la función de una célula NK frente a un virus. ¿Y cómo se comporta la inmunidad adaptativa? También de dos formas. Anticuerpos, ¿no? Mediante la síntesis de anticuerpos que bloquean la unión del virus con la célula. O sea, la inmunidad adaptativa va a sintetizar anticuerpos que eviten que el virus entre a nuestra célula.
O, si ya entró, va a generar linfocitos CD8 positivos para que destruyan a esa célula infectada. Esta es la inmunidad adaptativa. ¿Ok? La puede hacer. El linfocito CD8 positivo o citotóxico puede destruir células de dos maneras. Uno, si ya está invadida la célula con los elementos infecciosos, va a generar apoptosis. Se liberan los agentes infecciosos, viene un fagocito y los destruye. O simplemente destrucción total de la célula con su contenido interno. Son dos formas que va a actuar o cómo va a actuar el linfocito CD8 positivo. Frente a los hongos, ¿ok? También hay características. Las bacterias tienen una manera, los virus tienen otra manera de poderlos eliminar y también los hongos. Ya conocemos por la clase de ayer todas las capacidades de adherencia, multiplicación, invasión que tienen los hongos dentro de cada tejido. Acuérdense que las lesiones que ocurren en nuestro organismo es más por nuestro sistema inmune que por el propio hongo. ¿Okay? Las lesiones que vemos es por la respuesta del sistema inmune frente al agente agresor. Diferentes formas o aspectos de patogenicidad de los hongos. Acuérdense que buen grupo de hongos tienen un comportamiento oportunista, o sea, aprovechan una oportunidad para poder causar una invasión. Una cándida, un Cryptococcus, aprovechan una oportunidad e invaden. ¿Ok? Entonces son oportunistas. La cándida la tenemos en la piel, la tenemos en las mucosas, pero no nos causan daño. Hasta que ocurre un traumatismo y ellos aprovechan la oportunidad de podernos invadir. Pero ¿cómo responde el sistema inmune? Uno, mediante barreras primarias como la piel y mucosas, mediante barreras secundarias como los macrófagos y polimorfos nucleares, o si es que esto ya se ha bypaseado, mediante nuestras células de ataque. En la respuesta innata, la piel es la primera que va a entrar a tallar y ahí tenemos a los queratinocitos. Los queratinocitos producen citoquinas y ciertos factores de crecimiento que regulan la respuesta inmune. Y también hay receptores específicos para diferentes partes o estructuras del hongo. Por ejemplo, los receptores de reconocimiento ligados más con hongos son el toilar receptor 2, el 4 y el 9. ¿Ok? Las células que más están involucradas en la respuesta primaria frente a infecciones por hongo, neutrófilos y macrófagos. Yo acá tengo un ejemplo, por ejemplo, miren acá el toilar receptor 2, cómo va a reconocer ciertas especies de hongos, como Candida albicans, Aspergillus fumigatus. O también hay otro receptor que reconoce hongos de manera muy importante, la dectina 1. La dectina 1 reconoce, por ejemplo, beta-glicanos de hongos. Entonces, es uno de los principales, ¿no?, receptores para el reconocimiento de agentes patógenos tipo hongos. ¿Ok? Tipo hongos. ¿Cómo es la respuesta adaptativa? La de tipo celular, dependiente de CD4 positivo o CD8. Ambos trabajan en conjunto. Y la inmunidad celular la vemos más en hongos sistémicos y en hongos oportunistas. Por ejemplo, CD4 y CD8 actúan muy bien en las formas levaduriformes de los hongos. Ejemplo, una criptococosis. Una criptococosis tiene una forma levaduriforme y ahí vamos a apreciar bastante el trabajo de los CD4 y de los CD8. ¿Ok? Pero cuando hablamos del fenotipo, ¿ok? Cuando hablamos del fenotipo, todos ya conocemos cómo van a virar el fenotipo de TH0 al TH1, 2, 17, 22, regulador, etc. Pero en cada uno de los agentes agresores hay unas diferencias en cuanto a ese viraje del fenotipo. En el caso de los hongos, para el caso de infecciones por hongo, las respuestas de tipo TH1, miren, TH1 es inflamatorio, TH2 es muy inflamatorio y TH22 son protectoras. En cambio, TH2 es perjudicial. No es igual, acuérdense que cuando siempre hemos hablado del fenotipo TH1 es eminentemente inflamatorio, sí, pero tiene dos caras, ¿ok? Tiene una cara
beneficiosa y otra perjudicial. Igual, si es a fenotipo Th2 antiinflamatorio, también puede tener los dos aspectos, beneficioso y perjudicial. Depende del agente que está involucrado y del entorno donde se desarrolle la agresión, para yo tener un tipo de fenotipo. Pero en este caso, las respuestas 1, 17 y 22 son protectoras y la 2 es perjudicial. Y esto, cuando veamos parásitos, también cambia. Los hongos también evaden los mecanismos de defensa. Una característica de un hongo es que los hongos son grandes. Una levadura es grande, más que una célula bacteriana. Entonces, va a ser, por ejemplo, esta es una levadura de criptococo, va a ser difícil que un fagocito lo degluta. ¿Ok? Va a ser bien difícil. Y menos una hifa, pues una hifa es tan larga, ni que el fagocito se coma un tallarín, pues. ¿No es cierto? Se atora. Es muy larga una hifa, entonces también va a ser difícil. Miren que esas, simplemente el tener una estructura, una morfología, ya le está dando una forma de defensa, ¿ok? Contra nuestro propio sistema inmune. Y si son hongos, que también van a ser fagocitados, como las bacterias intracelulares, dentro del macrófago van a resistir, evaden, salen, o sea, son fagocitados, pero otra vez salen fuera, o si están dentro, impiden que el lisosoma se una al fagosoma para formar el fagolisosoma. ¿Y se murió? Métele golpe. Oye, ¿te has desmayado? ¿Hipotimia? ¿Hipotensión? ¿Shock? ¿Tienes hambre? ¿Te han jalado? ¿O quieres que te jale para el próximo examen? ¿Qué pasó? Sueño. ¿Por qué sueño? ¿Y por qué no dormía bien? ¿Qué tenías que estudiar si ya pasó la semana de examen? ¿Ah? ¿Todo qué? ¿Todos los jalados? ¿Para qué te jalas, pues? No, y además se estudia todos los días, no solo para el examen. Al contrario, en el momento del examen, una semana antes o 2 días antes no hay que leer nada. Tienes que dormir bien, comer bien. ¿Me estás hablando a mí o a otra persona? A otra persona, ya. No molestarte, hay que saludar. Nunca se estudia 48 horas antes, menos 24, nunca se estudia. Se estudia antes. Ese momento es el peor día porque se confunden de todo. Y no le pregunten al compañero tampoco, porque nos va a confundir más. Todos los días repasen, den una repasadita y ya está. Ya sé que no lo hacen por gusto ahora. Digamos. ¿Cómo es ahora la respuesta inmune frente a los parásitos? Acá también la cosa cambia un poco. ¿Ok? Frente a los parásitos. Paso, madre, todo tu moco, tu sistema inmune, ¿no? Tu sistema inmune, estás atrapando virus, bacterias, hongos, priones, todo ahí. Todos conocemos los parásitos, todos conocemos ya la patogenicidad, sabemos las características innatas y adquiridas, obviamente tenemos una resistencia natural, edad, sexo, raza, ¿no?